Bueno, entonces, buenos días para todos. Mi nombre es Juliana Erazo Flores, yo soy residente de segundo año de oftalmología de la Pontificia Universidad Javeriana Cali y el día de hoy les voy a hablar sobre hipertensión endocraniana. Entonces, para entender los procesos fisiopatológicos de todo esto, vamos a recordar la circulación del líquido cefalorraquídeo. Entonces, como vemos en esta imagen, el líquido cefalorraquídeo se produce en el plexo coroideo, que es un tejido muy vascularizado al interior de los ventrículos. Este sale de los ventrículos laterales y fluye al tercer ventrículo por los agujeros de Monroe. Luego atraviesa el acueducto cerebral o el acueducto de Silvio para llegar al cuarto ventrículo y desde ahí pasa por los agujeros de Luschka y el agujero de Magendie para llegar al espacio subaracnoideo que va a rodear a todo el sistema nervioso central. El líquido cefalorraquídeo se reabsorbe al torrente sanguíneo por medio de las granulaciones aracnoideas. Recordemos entonces que la presión intracraneana normal en los adultos puede ser de 10 a 18 centímetros de agua y esta puede fluctuar a lo largo del día. Vamos a hablar ahora acerca de la hipertensión endocraniana idiopática. Esta está causada por una elevación de la presión intracraneana. Principalmente va a afectar a mujeres jóvenes, obesas y en edad fértil. Tiene una prevalencia aproximada de 0,5 a 2 por 100.000 habitantes y se espera que esta prevalencia siga aumentando por el aumento también de la obesidad. Tiene una incidencia anual que va aumentando más o menos 2,4 casos por 100.000 habitantes y esto fue medido en la década de 2004 a 2014. En cuanto a la fisiopatogenia, esta es desconocida, pero se postula que se da por una sobreproducción de líquido cefalorraquídeo, una obstrucción del flujo de salida. También se ha implicado la presión elevada de los senos venosos, una disfunción en la vía linfática, así como otras alteraciones hormonales. Teniendo en cuenta esto, los enfoques terapéuticos que vamos a tener presentes van a ser en primer lugar la reducción de peso y también la disminución de la producción de líquido cefalorraquídeo, generalmente usando inhibidores de la anhidrasa carbónica. Se destacan principalmente dos síntomas. El primero de ellos va a ser el deterioro visual, el cual es progresivo y es resultante por el edema de papila. Y el segundo es el dolor de cabeza, que es crónico y en muchas ocasiones puede simular una migraña u otro tipo de cefaleas primarias. También los pacientes presentan otros síntomas adicionales, entre los que se encuentran parálisis de los nervios craneales, déficits cognitivos, tinnitus, disfunción olfativa, dolor de espalda, mareos, dolor de cuello y también dolor radicular. Entonces, entre las características visuales tenemos en primer lugar los oscurecimientos visuales transitorios. Estos se definen como una pérdida o nubosidad de la visión que se puede dar en uno o ambos ojos. Estos generalmente duran un minuto o menos y se sugieren que se dan por un aumento de la presión intracraneana en el nervio óptico, lo que provoca una isquemia transitoria de la cabeza del nervio óptico. Se ha encontrado además que los cambios posturales pueden ser provocadores incluso hasta en el 50% de los casos y estos fenómenos generalmente ocurren diariamente. Otro síntoma que presentan los pacientes va a ser la diplopia. Esta se cree que la más común es por la parálisis del sexto nervio craneal, que como podemos ver aquí nos va a resultar en una diplopia horizontal binocular. Hay diferentes causas para que este nervio sea el principalmente alterado, entre ellas su largo recorrido, su relación con el vértice del peñasco temporal y como vemos en la imagen también su recorrido ascendente entre la protuberancia y el clivus para entrar al canal de Dorelo. En este caso es donde este nervio se encuentra más susceptible a los cambios de la presión intracraneana, ya que se puede estirar y se puede comprimir.
Otras parálisis que pueden haber son las parálisis del tercero y del cuarto nervio craneal, aunque son mucho más raras. Otra de las características visuales que tienen los pacientes va a ser la pérdida visual. Esta se puede manifestar como una pérdida del campo visual o una pérdida como tal de la agudeza visual. Se dice que el aumento de la mancha ciega se reconoce como un defecto temprano en el campo visual en la presión intracraneana elevada. Y además tenemos que la pérdida visual como tal nos indica una enfermedad avanzada. Y existe también la hipertensión intracraneana idiopática fulminante, que ya la vamos a definir más adelante, que tiene una pérdida visual grave dentro de las 4 semanas posteriores al inicio de los síntomas. Esta ya es mucho más rara y en estos casos se requiere una intervención quirúrgica inmediata. Otra de las características visuales más importantes va a ser el papiledema. Esta se encuentra en casi todos los pacientes con hipertensión endocraniana idiopática y por lo tanto resulta una característica clave. Principalmente este papiledema es bilateral y también puede ser asimétrico. Es muy importante en estos casos evaluar el pulso venoso espontáneo para de esta manera excluir la posibilidad de elevación de la presión intracraneana, aunque no siempre lo descarta. Siempre también es importante estar conscientes de identificar el papiledema y de esta manera tratarlo, porque puede llegar a provocar una atrofia óptica con pérdida visual irreversible. En este caso, entonces, para recordar, tenemos la escala de Friesen, que va de 0 a 5. Entonces, como vemos en las imágenes, en la escala 0 vamos a tener un nervio óptico normal. Ya en el estadio 1 vamos a tener un desenfoque excesivo, sobre todo del borde nasal, y vamos a tener la presencia de ese halo gris sutil con un espacio temporal. En el estadio número 2 vamos a tener un incremento de ese desenfoque en todo el margen temporal con el halo que rodea el disco. En el estadio número 3, como lo vemos, vamos a tener un incremento del diámetro de la cabeza del nervio óptico. Además, puede presentar un oscurecimiento de uno o más de los vasos principales. Ya en el estadio número 4 vamos a tener la elevación de toda la cabeza del nervio óptico y en el estadio 5 vamos a tener la protrusión de la cabeza del nervio óptico que se va a formar como a modo de cúpula. Otro de los síntomas principales en la hipertensión endocrinal idiopática va a ser la cefalea. Este en general puede ser el motivo de consulta más común por el impacto tan grande que tiene en la calidad de vida de los pacientes. Este generalmente tiene un fenotipo que es migrañoso y se ha encontrado que no existe una correlación entre la presión del líquido cefalorraquídeo y la presencia o la intensidad de la cefalea. También se ha encontrado en la mayoría de los pacientes una mejoría transitoria después de la punción lumbar, aunque no es exclusiva del dolor de cabeza relacionado con la hipertensión endocraniana idiopática. Incluso en algunos pacientes igualmente persiste después de la normalización de la presión intracraneana. Cuando se tiene en general un fenotipo migrañoso de esa cefalea, también se puede acompañar de otros síntomas como lo son náuseas, fotofobia, fonofobia, que tienden a mejorar también después de la punción lumbar. Entonces tenemos aquí algunos criterios de la cefalea atribuida a la hipertensión endocraniana idiopática, según lo descrito en la clasificación internacional de trastornos de dolor de cabeza. Entonces tenemos cualquier cefalea que cumpla el criterio C. En el criterio B tenemos una hipertensión endocraniana idiopática diagnosticada con una punción lumbar con una presión de apertura mayor o igual a 25 centímetros de agua. En el criterio C tenemos que haya evidencia de causalidad demostrada por al menos dos de los siguientes. El primero sería una cefalea desarrollada en relación temporal con la hipertensión endocraniana idiopática, una cefalea que se alivie con la reducción de la presión intracraneana
y también una cefalea que se exacerbe en relación temporal con el aumento de la presión intracraneana. Y además que esa cefalea no pueda ser explicada por algún otro diagnóstico. Entre los criterios entonces diagnósticos para la hipertensión endocrinal idiopática, tenemos primero la presencia de papiledema. El siguiente criterio es un examen neurológico normal, a excepción del sexto nervio craneal. El tercer criterio es tener una neuroimagen donde el parénquima cerebral se evidencie normal, es decir, que no haya presencia de hidrocefalia, ni presencia de masas, ni lesiones estructurales o que haya realce meningio. Y en la trombosis venosa debe excluirse en todos. El siguiente criterio es una constitución de líquido cefalorraquídeo normal y que haya una punción lumbar con una presión de apertura elevada mayor o igual a 25 centímetros de agua. También puede existir la hipertensión endocrinal idiopática sin papiledema, la cual debe cumplir los criterios de literal B a literal E, y además una parálisis que puede ser uni o bilateral del sexto nervio craneal. Y también tenemos otro diagnóstico que es una posible hipertensión endocraniana sin papiledema, igualmente cumpliendo los criterios de literal B al E, más 3 hallazgos sugestivos de aumento de la presión intracraneana en las neuroimágenes, entre los cuales se destacan una silla vacía, un aplanamiento de la cara posterior del globo, una distensión del espacio subaracnoideo perióptico con tortuosidad del nervio óptico y además estenosis del seno venoso transverso. En cuanto al tratamiento de la hipertensión endocrinal idiopática, entonces tenemos este algoritmo de manejo. En general se va a basar en 3 pilares. En primer lugar, el tratamiento de la enfermedad subyacente. En general, este se basa en el consejo sobre la pérdida de peso en este tipo de pacientes. También tenemos en cuenta la protección de la visión por este lado y finalmente la minimización de la morbilidad de la cefalea. Entonces lo vamos a ir desarrollando. En primer lugar, entonces, está la pérdida de peso. Esta reduce la presión intracraneana y además se ha demostrado que es eficaz para mejorar tanto el edema de papila como la cefalea. En general, es la única terapia modificadora de la enfermedad, hablando del caso de una hipertensión endocrinal idiopática típica. También en estos casos se desconoce la cantidad de peso necesaria para que la enfermedad entre en remisión. Siguiendo entonces el algoritmo, cuando nos encontramos frente al caso de que no haya un riesgo inminente de pérdida de la visión, vamos a considerar el manejo con terapia médica con acetazolamida, seguidamente del manejo de la cefalea. Entonces, en cuanto a la acetazolamida, esta se usa para reducir la presión intracraneana en la mayoría de los casos y esto lo que va a causar es aliviar esa presión sobre los nervios ópticos. Esta, como ya sabemos, va a inhibir la anhidrasa carbónica y de esta manera va a reducir la producción de líquido cefalorraquídeo a nivel del plexo coroideo. Se ha propuesto una dosis inicial que va de 250 a 500 miligramos 2 veces al día y esta es una dosis que se debe ir ajustando diariamente. También es importante advertir a los pacientes que vayan a iniciar este tipo de terapia sobre los efectos secundarios del medicamento, como son diarrea, diseusia, fatiga, náuseas, parestesia, tinnitus, vómito, depresión y casos más raros también cálculos renales. Si nos vamos al otro lado del algoritmo, cuando existe un riesgo inminente de pérdida visual, aquí el tratamiento agudo para preservar la visión es quirúrgico. Cuando no se tiene la oportunidad de hacer un procedimiento quirúrgico inmediato, se puede tomar una medida provisional, como lo puede ser el drenaje lumbar para proteger la visión. Existen varios procedimientos quirúrgicos. En general tenemos la fenestración del nervio, de la vaina del nervio óptico o también la derivación de líquido cefalorraquídeo.
Es importante tener en cuenta también que en estos casos no se recomienda el uso de corticosteroides en la hipertensión endocrinal idiopática fulminante, ni tampoco el tratamiento prolongado por el riesgo de aumento de peso que tienen este tipo de medicamentos. Entonces, entre los tratamientos quirúrgicos que tenemos están las derivaciones de líquido cefalorraquídeo. Entre ellas están las derivaciones ventriculoperitoneales, las lumboperitoneales, ventrículo yugulares y ventrículo auricular. También tenemos la colocación de stent en los senos venosos y la fenestración de la vaina del nervio óptico. Y recordemos que estos tratamientos se requieren cuando hay una disminución rápida o progresiva de la función visual. Y también que estos tratamientos quirúrgicos se deben acompañar a su vez de la pérdida de peso de las pacientes. Tenemos entonces la cirugía de derivación de líquido cefalorraquídeo. Generalmente no es un tratamiento recomendado para los dolores de cabeza en ausencia de una afectación visual, ya que puede tener ciertas complicaciones como lo son la obstrucción de la derivación, infecciones, hernia amigdalina, hematoma subdural y también fístula de líquido cefalorraquídeo. Y tiene otras complicaciones menores como lo son dolor abdominal, una desconexión de la derivación, disfunción valvular y cefalea por baja presión. En general, este es el tratamiento preferido en Reino Unido y el que más realizan es la derivación ventrículo-peritoneal. También tenemos la colocación de stent en los senos venosos, ya que se observa que muchos pacientes tienen estenosis de los senos venosos cerebrales. Este en general se ha usado para el manejo de casos refractarios y se ha informado una mejoría del papiledema en el 97% de los casos y una mejoría de la cefalea en el 83% de los casos. Las complicaciones que se han informado hasta el momento son la perforación de vasos y hemorragia subdural aguda, además de la migración del stent y la trombosis. Otro tipo de procedimientos quirúrgicos está la fenestración de la vaina del nervio óptico. En cuanto a hay solo estudios retrospectivos y con tamaños de muestra muy pequeños, por lo tanto, aún falta evidencia clínica respecto a su uso y tiene su mecanismo de acción, el cual se basa en la formación de una fístula dural o la cicatrización del espacio subaracnoideo que actúa como una barrera a la transmisión de la presión intracraneal al nervio óptico. Este se considera en pacientes con papiledema asimétrico y tradicionalmente se ha usado en pacientes donde el dolor de cabeza es una característica menos prominente. Este se ha asociado con menos complicaciones que las cirugías de derivación y se ha reportado que el papiledema mejora hasta en el 80% de los casos. Las complicaciones que se reportan son la oclusión de arteria retiniana, hemorragia retrovulvar, neuropatía óptica traumática y un estrabismo manifiesto. Y las complicaciones menores que se tienen en cuenta, perdón, es la visión doble transitoria, la anisocoria, quistes conjuntivales y hemorragias del nervio óptico. La tasa de fracaso en general se ha reportado que es del 14.9% y son pacientes que además requieren seguimiento continuo, ya que se ha visto que es posible un empeoramiento visual incluso después de un periodo de estabilidad visual, a una tasa que más o menos podría llegar al 45% en los siguientes 3 años. Este tipo de procedimientos se realizan más en Europa y en Estados Unidos. Y otro tipo de procedimientos que también se nombran son las funciones lumbares seriadas. Sin embargo, se ha encontrado que el alivio que pretenden estas puede ser de corta duración, ya que el líquido cefalorraquídeo se secreta desde el plexo coroideo a una velocidad más o menos de 25 mililitros por hora. Y en consecuencia, ese volumen que extraemos se va a reponer fácilmente. En general, no están recomendadas y además puede llegar a provocar un dolor de espalda agudo y crónico en algunos pacientes.
Ya en cuanto al tratamiento de la cefalea, siempre se piensa en un preventivo de migraña. En estos casos, el topiramato ha sido un medicamento que ha ganado bastante popularidad, ya que es un agente antimigrañoso, nos ayuda como supresor del apetito y también tiene la capacidad de inhibir la anhidrasa carbónica. Está recomendado una dosis más o menos de 100 a 150 miligramos por día, pero también hay que tener en cuenta que este debe usarse con precaución porque causa efectos secundarios cognitivos y depresión, que son dos comorbilidades comunes en la hipertensión endocraniana idiopática. También hay que tener en cuenta que este medicamento reduce la eficacia de los métodos anticonceptivos orales, pues teniendo en cuenta la población más afectada en este caso, que son las mujeres en edad fértil, y es un medicamento que además tiene riesgos teratogénicos. En cuanto, seguidamente el tratamiento de la cefalea, estos pueden beneficiarse de la terapia aguda con triptanos, utilizados en combinación con un AINE o paracetamol y también con un antiemético con propiedades procinéticas. Es importante saber también que su uso debe limitarse a 2 días por semana o máximo 10 días por mes. Se han reportado también el uso de otros medicamentos, entre ellos el candesartán, que puede ser una alternativa útil a los beta bloqueadores, debido a que no afecta el aumento de peso y tampoco tiene efectos secundarios depresivos. Alternativamente, también está la venlafaxina, que esta va a ser neutral en cuanto al peso y sí es útil para los síntomas de depresión. También se ha mencionado el uso de toxina botulínica A, que puede ser útil en personas con migraña crónica coexistente, aunque no hay estudios como tal respecto a su uso en la hipertensión endocrinana idiopática. También es importante aclarar que estos medicamentos preventivos deben iniciarse de forma lenta e irse aumentando hasta una dosis terapéutica tolerada durante 3 meses para permitir una prueba terapéutica. Teniendo en cuenta entonces todo lo anterior, como oftalmólogos debemos estar atentos a realizar una investigación óptima en los pacientes que padezcan un edema de papila. Entonces vamos a tener aquí dos objetivos principales. Uno va a ser encontrar la causa subyacente tratable de manera oportuna y el segundo objetivo va a ser proteger la visión y garantizar un reexamen oportuno cuando esa visión esté en riesgo. Entonces, este es un diagrama de flujo acerca del enfoque del papiledema. Entonces, como vemos inicialmente, es muy importante realizar un examen oftalmológico completo en el cual se incluya la agudeza visual, la toma de campos visuales. También es importante aquí la tonometría para excluir hipotonía, que es una causa poco común de inflamación del nervio óptico. Y también es muy importante realizar un fondo de ojo bajo dilatación para evaluar la gravedad y excluir también otras causas oculares de inflamación del disco. Además, también es muy importante en estos casos medir la presión arterial para excluir una hipertensión maligna que se define como un valor de presión arterial sistólica mayor o igual a 180 o de presión arterial diastólica mayor o igual a 120. Siempre también es importante, siempre y cuando sea posible, documentar una imagen y dejar también constancia de otros hallazgos clave, como la hiperemia, las hemorragias, las manchas algodonosas y también el oscurecimiento de vasos. Entonces vemos aquí un ejemplo de un papiledema donde el margen de la cabeza del nervio óptico está borrado. Además vemos un engrosamiento opalescente de color blanco grisáceo de la capa de fibras nerviosas, el cual se señala aquí con la flecha, y los vasos retinianos además están parcialmente oscurecidos en el margen de la cabeza del nervio óptico. Y además aquí también vemos la presencia de exudados que nos indica un edema crónico que está temporal a la cabeza del nervio óptico. También en otros casos, en la presencia de papiledema crónico, vemos el desarrollo de estos cuerpos refringentes que están señalados con las flechas que representan exudados lipídicos de fugas microvasculares crónicas.
Entonces, después de realizar todo el examen oftalmológico, es muy importante la toma de una neuroimagen. Se debe solicitar una resonancia nuclear magnética cerebral de manera urgente dentro de las primeras 24 horas. En caso de que esta no esté disponible, también se puede solicitar un TAC para después hacer la resonancia nuclear magnética si no se identifica ninguna lesión. En estas neuroimágenes no debe haber presencia de hidrocefalia, ni de masas, ni de lesiones vasculares estructurales, ni un realce meningio anormal. Y también va a ser obligatorio la toma de venografía, ya sea por TAC o por resonancia, para excluir también la trombosis de senos cerebrales dentro de las primeras 24 horas. En las neuroimágenes podemos tener hallazgos que nos indiquen un incremento de la presión intracraneana, como lo son la presencia de silla turca vacía, una silla turca parcialmente vacía o una disminución de la altura de la hipófisis, un aumento de la tortuosidad del nervio óptico, también evidenciar una vaina del nervio óptico agrandada, este corresponde al espacio subaracnoideo perióptico. También podemos evidenciar una esclerótica posterior aplanada, una protrusión intraocular de la cabeza del nervio óptico y una atenuación de los senos cerebrovenosos. Ya después de obtener esas imágenes normales, a todos los pacientes se les debe realizar una punción lumbar para verificar esa presión de apertura y garantizar que sea normal. Este análisis también debe incluir como mínimo la medición de proteínas, de glucosa y un recuento celular. Como vimos anteriormente, entre los criterios diagnósticos se establece una presión de apertura límite mayor a 25 centímetros de agua para el diagnóstico de una hipertensión endocraniana idiopática. Y en estos casos no existe evidencia que indique cuánto líquido se debe drenar o cuál debe ser la presión de cierre. Siempre también es importante excluir otras causas de aumento de la presión intracraneana, como lo son la obstrucción al drenaje venoso, esto dada por la trombosis del seno venoso cerebral, trombosis de la vena yugular, también el síndrome de la vena cava superior, una ligadura de la vena yugular tras disección radical bilateral de cuello, un aumento de la presión del corazón derecho, también la presencia de fístulas arteriovenosas y procesos infecciosos previos o hemorragia subaracnoidea que cause una disminución en la absorción de líquido cefalorraquídeo. Otras causas de aumento de la presión intracraneana van a ser algunos medicamentos, como lo son las fluoroquinolonas, los que pertenecen al grupo de las tetraciclinas, la abstinencia de corticosteroides, el danazol, también derivados de la vitamina A, la levotiroxina, el ácido nalidíxico, el tamoxifeno, la ciclosporina, los implantes de levonorgestrel, el litio, la hormona de crecimiento, la indometacina y la cimetidina. También podemos tener algunos trastornos sistémicos como la enfermedad renal crónica o insuficiencia renal, la apnea obstructiva del sueño, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y también el lupus eritematoso sistémico. Otros trastornos endocrinos que nos pueden elevar la presión intracraneana son la enfermedad de Addison, la insuficiencia suprarrenal, el síndrome de Cushing, el hipoparatiroidismo, el hipotiroidismo o también el hipertiroidismo. Y finalmente algunos síndromes como lo son el síndrome de Down, la craneosinostosis y el síndrome de Turner. Cuando ya hemos excluido esas otras causas, entonces vamos a diagnosticar una hipertensión endocraniana idiopática y la vamos a clasificar de la siguiente manera. Entonces tenemos una hipertensión endocraniana idiopática fulminante cuando vemos que los pacientes cumplen los criterios de una disminución precipitada de la función visual dentro de las 4 semanas posteriores al diagnóstico de hipertensión endocraniana idiopática. También hablamos de una hipertensión endocraniana idiopática típica cuando ocurre en mujeres que están en edad fértil y además que tienen un índice de masa corporal mayor a 30 kilogramos por metro cuadrado.
Y en el caso de que los pacientes no sean mujeres o que no estén en edad fértil y que tengan un índice de masa corporal menor a 30 kilogramos por metro cuadrado, vamos a clasificarla como una hipertensión endocrinal idiopática atípica y son pacientes que van a requerir una investigación más profunda para garantizar efectivamente que no haya otras causas subyacentes de elevación de la presión intracraneana. En cuanto al seguimiento, aquí es muy útil la documentación formal de la apariencia de la cabeza del nervio óptico y pueden usarse fotografías seriadas o imágenes de OCT. También en el seguimiento es importante caracterizar el dolor de cabeza que presenten los pacientes y este es un consenso de intervalo de seguimiento de los pacientes con hipertensión endocrinal idiopática en función de la presencia de papiledema y también en su estado en el campo visual. Entonces, en el caso de tener un nervio óptico atrófico y un campo visual que está afectado pero estable, vamos a seguir a esos pacientes 4 a 6 meses después. Si el campo visual en estos casos está afectado y está empeorando además, se lo sigue dentro de las 4 semanas siguientes. En el caso de que tengamos un papiledema leve con un campo visual normal, se hace un seguimiento a los 6 meses. Si se tiene un papiledema leve con un campo visual afectado pero mejorando, se sigue a los pacientes de 3 a 6 meses. Si ese campo visual está afectado pero está estable, se lo sigue de 3 a 4 meses. Y en el caso de que esté afectado y empeorando, dentro de las 4 siguientes semanas. En el caso de que nos encontremos frente a un papiledema moderado con un campo visual normal, vamos a seguir al paciente de 3 a 4 meses después. Si el campo visual está afectado y mejorando, se lo sigue de 1 a 3 meses. Si está afectado y estable, de 1 a 3 meses también. Y si está empeorando, dentro de las 2 siguientes semanas. Y en el caso de que hablemos de un papiledema severo, vamos a tener cuando el campo visual está afectado y mejorando un seguimiento de 1 a 3 meses, cuando este está estable dentro de las 4 siguientes semanas y cuando está afectado y muestra además un empeoramiento, se sigue cada semana. Y eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias. Gracias a ti, Juliana. Pues siempre que tenemos un papiledema, tenemos que actuar de manera inmediata. Es importante hacer el diagnóstico clínicamente con el fondo de ojo y la sintomatología del paciente y no depender de los estudios complementarios como por ejemplo angiografías u OCTs para estar seguro de que es un papiledema y remitirlo urgente. A veces el error que comete el oftalmólogo es que empieza a pedir exámenes. Mientras el paciente se los toma, pues se pierde mucho tiempo y el papiledema es una urgencia médica, no oftalmológica, es una urgencia médica. Por lo tanto, el día que hacemos el diagnóstico, ese día el paciente tiene que estar en un centro en el cual haya posibilidad de tomar una neuroimagen y de que lo vea un neurocirujano, porque podría ser una patología que requiera de una intervención inmediata. De lo contrario, el paciente tiene riesgo de tener daño neurológico o incluso perder la vida, además de la consecuencia visual. Entonces, por eso el papiledema se debe remitir y la imagen se debe tomar en las primeras 24 horas después de hecho el diagnóstico y la única forma de hacer esto es mandar al paciente a las urgencias de la respectiva institución que le corresponda, averiguar bien a dónde tengo que mandar este paciente, si tiene esta EPS o esta prepagada y asegurarme de que en ese sitio vaya a ver los recursos que yo necesito para que le hagan los estudios. El paciente es responsabilidad del neurocirujano una vez entra a esa institución. Él es el médico tratante inicial de un papiledema, no es el oftalmólogo. Lo que nosotros debemos hacer es poner todas nuestras indicaciones de lo que hay que tomarle al paciente, si es una resonancia, si la resonancia es normal, sugerir una punción lumbar, estudio de los senos venosos. Entonces, pues dar como una orientación y el paciente debe volver al oftalmólogo una vez hecho el diagnóstico preciso de la causa, una vez hecho el manejo inicial de la causa y en caso de que no se encuentre causa, como es la hipertensión idiopática que es de la que hablamos hoy,
vuelve a ser nuestro paciente y ahora sí nosotros somos los encargados de él. El problema es que a estos pacientes les dan salidas todas las especialidades en urgencias y a veces no les dan una orden de control con el oftalmólogo y ahí es donde el paciente empieza a quedarse ciego en la casa. O vuelve donde el oftalmólogo, pero no le da la importancia que tiene a esta patología, que si bien al principio no produce alteración visual, a medida que se van perdiendo axones, si no se baja la presión intracraneal, pues el paciente va perdiendo el campo visual de una manera muy similar a la del glaucoma, de la periferia hacia el centro, solo que más rápido, y finalmente pierde la visión por atrofia óptica. Entonces, debemos vigilar estos pacientes mes a mes, monitorizar el fondo del ojo, monitorizar el campo visual y en caso de que el paciente no nos esté respondiendo al manejo médico, remitirlo de nuevo a neurocirugía si es que estamos considerando un método ya invasivo de derivación para preservar la visión del paciente. Además, las intervenciones adicionales a lo farmacológico, que es remitir al paciente a nutrición, a psicología, explicarle al paciente que si no baja de peso, esta entidad tiende a recurrir y pues generalmente son pacientes que llevan mucho tiempo intentando bajar de peso, entonces no es solo decírselo, sino ayudarles a buscar la forma de bajar de peso, incluso si el paciente tiene un índice de masa corporal muy alto, uno puede mandarlos a la consulta de cirugía bariátrica de su entidad de salud para que se mire si esta opción es una posibilidad. Y los pacientes que están muy obesas y se les hace cirugía bariátrica tienen una muy buena evolución desde el punto de vista ocular con el tema del papilema. Entonces, considerarlo, pues, el índice de masa corporal lo permite, porque en las entidades hay un mínimo de índice de masa corporal para incluirlas en el programa de bariátrica. Y esto puede ser variable de una EPS a otra. Entonces, averiguar todos estos puntos, ¿no? ¿Tienen alguna duda con el tema de Juliana? Una de las causas de supuesta hipertensión endocrinal idiopática atípica es que el paciente realmente lo que tenga es un pseudopapilema. Entonces les hacen y les hacen y les hacen, nada sale alterado, la paciente no es, o es un hombre y resulta que es que ni siquiera tuvo papilema para comenzar, sino que el mal diagnóstico oftalmoscópico hizo que el paciente requiriera unos estudios que no, en realidad no estaban indicados y pues esto lo tenemos que evitar haciendo un fondo de ojo muy cuidadoso y no dejarnos solamente impresionar por unos bordes borrados del disco, sino evaluar todas las demás características de un papiledema que Juliana mostró en las fotos y en los estadios del papiledema. Tener en cuenta el pseudopapiledema como un diagnóstico diferencial. Perfecto, doctora. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Gracias, Juliana. Que Bueno, estén doctora. bien. Gracias. Hasta luego. Chao. Gracias, feliz tarde.